Gracias, profe. Entonces es una función que va de los reales en los reales. ¿Qué hace esa función? A cada t lo envía en un sub t, que va a ser una función definida de la siguiente manera. 0 si t es menor que 0 y 1 para t mayor o igual que 0. Y esa es la función escalón unitario. ¿Sí? O sea que la función escalón unitario está definida de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces acá está 1, es la función, se define como 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor o igual que 0. Esta función de acá, esta función de acá, es la función escalón unitario, U sub t. ¿Sí? Esa es la función U sub t. Bueno, notación. Entonces vamos a denotar la función U de t como U sub 0 de t. ¿Sí? Y si C, ojo, que se define solo para C mayor que 0. Y si C mayor, perdón, mayor o igual que 0, si C mayor o igual que 0, entonces definimos la función U sub t de t, vamos a definirla, U sub c de t va a ser la función, simplemente la función U de t menos c. ¿Y quién es la función U de t menos c? La función U de t menos c va a ser simplemente 0 para t menor que c y 1 para t mayor o igual que c. Esa es la función U sub c de t. ¿Sí? O sea que es esta función. Acá está 1, por acá está el valor de c para c mayor o igual que 0. ¿Cuál es esa función? La que vale 0, ¿sí? Antes de c y 1 a partir de c. Esta de acá es la función U sub c de t o U de t menos c. ¿De acuerdo? Entonces hemos definido esas dos funciones, la función de escalón unitario y la función UDC de t, que es simplemente la escalón unitario desplazada. Bueno, ahora, si 0 menor o igual que a, menor o igual que b, entonces tenemos que, ¿cuál va a ser la función? Vamos a definir esta función, U sub a de t menos U sub b de t. ¿Qué es esa función? ¿Cuál sería esta función? Si 0 menor que a, menor que b. ¿Listo? Entonces, miremos que esta función, ¿cuánto vale para t menor que a? ¿Cuánto vale para t menor que a? Si t menor que a, ¿cierto? ¿Cuánto vale U sub a de t? Mire la definición, ahí la tienen arriba. ¿Cuánto vale U sub a de t para t menor que a? ¿Cuánto vale esa función? Mire, vale, efectivamente, como dice Jimena, vale 0. ¿Y cuánto vale U sub b de t? Vale 0. ¿Y 0 menos 0 vale? 0. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa función para t entre a y b? ¿Sí? Entonces, si t es mayor que a, esta función U sub a de t vale 1 y U sub b de t vale 0. Y 1 menos 0 vale
1. ¿Y qué pasa si t es mayor o igual que b? Si t es mayor o igual que b, ¿cuánto vale u sub t de a? Vale 1 y u sub b de t vale 1 y 1 menos 1 vale 0. Y esta función u de a de t menos u de b de t, esta función es la que se denomina un pulso rectangular. Esa función es la que se denomina un pulso rectangular. O sea que esta función, vamos a dibujar esta función. Por acá está A y por acá está B. Para A mayor que 0 y B mayor que A. Entonces, estamos definiendo la función. ¿Cuánto vale si t menor que A? Si t menor que A, esta función vale 0. Para t entre A y B, esta función vale 1. Y para B mayor que A, vale 0. Esta función que acabamos de dibujar acá es la función u sub A de t menos u sub b de t. Esa es la función pulso rectangular, ¿cierto? Pulso rectangular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver qué le hace la función escalón unitario a una función, ¿sí? Acá está la clave, saber escribir una función definida por tramos en términos de pulso rectangular y escalón unitario. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, si f de t es una función definida de R en R, ¿cierto? Entonces, queda f de t si ustedes multiplican a una función por la función escalón unitario. ¿Qué les da esto? Entonces, mire que esta función escalón está definida por tramos. Vale 0 para t menor que c y vale 1 para t mayor o igual que c. Entonces, mire que esta función está definida, esta u sub c, esta de acá, está definida antes de c y después de c. Antes de c, ¿cuánto vale? 0. Y 0 por cualquier cosa es 0. Y después de c vale 1. Y 1 por u de t vale f de t. Eso es lo que le hace la función escalón unitario a la función f de t. ¿Sí? Veámoslo gráficamente. Vamos a hacerlo más grande. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen esta función f de t, esta es la función f de t. ¿Sí? Y por acá está c. Si le aplica la función escalón unitario a la función f de t, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es recortarla, ¿sí? Antes de c la vuelve 0 y después de c la deja pasar. Es esta de acá es la función f de t por u sub c de t. Es lo que hace es recortar, ¿sí? La recorta antes de c y después de c la deja pasar. Eso es lo que hace la función f de t, la función escalón unitario a una función f de t. ¿Y qué es lo que le hace la función pulso rectangular a una función f de t? ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes multiplican
una función por una función pulso rectangular. Entonces, recordemos que esta función vale la función escalón, la función pulso rectangular, acá la tiene. ¿Sí? Miren la pulso rectangular. Acá está definida. Entonces está definida como 0 para t menor que a, 1 para t entre a y b y 0 para después de b. Entonces, si ustedes multiplican, recuerden que esta función está definida, ¿sí? Está definida para t menor que a, que vale 0. Entonces, vale 0. Para t entre a y b, esta función pulso rectangular vale 1. Vale 1 entre a y b. Entonces, 1 por f de t vale f de t y a partir de b vale 0. Y 0 por f de t vale 0. Entonces, eso es lo que le hace la función escalón unitario, perdón, pulso rectangular a una función f de t. Vamos, acá tiene el valor de a y de b. Esta es la función f de t. Si a esa función f de t ustedes le aplican esta función escalón unitario, ¿qué es lo que le hace? Entonces simplemente es como si fuera un sedazo, la deja pasar entre A y B. Mire acá, la deja pasar entre A y B. Es decir, antes de A la recorta, la vuelve 0. Entre A y B la deja pasar. Y después de B la vuelve 0. Entonces esta es la función f de t por u sub a de t menos u sub b de t. ¿Sí? Eso es lo que le hace la función escalón pulso rectangular a una función f de t. Simplemente la deja pasar entre A y B. En las demás partes la vuelve a ser. ¿De acuerdo? ¿Sí son claras esas dos funciones? ¿O tienen alguna duda sobre ello? Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, cualquier función definida por tramos se puede escribir en términos de estas dos funciones. Y enseguida vemos para qué hacemos esto. ¿Sí? Entonces podemos usar la función escalón unitario para escribir diferentes funciones definidas por tramos. ¿Sí? Es ejemplos. ¿Sí? Entonces, observación. Podemos usar la función escalón unitario para escribir diversas funciones definidas por tramos, para expresar diferentes funciones definidas por tramos. Definidas por tramos. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Entonces, primer ejemplo, esta función, digamos, la función 0 para t menor que c y g de t para t mayor o igual que c. ¿Qué función sería esta? Esa es una función definida por tramos. Esa función definida por tramos en términos de escalón unitario, ¿cuál sería? T por
U sub C de T. Exacto. ¿Sí? Simplemente la recorta antes de C y después de C la deja pasar. ¿Sí? Que su sub C de T es la que recorta antes de C. ¿Sí? Recorta. ¿De acuerdo? Y esta función h de T para T menor que C y 0 para T mayor o igual que C. ¿Qué función representa esta en términos de escalón unitario? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la función h de T por quién? Por 1 menos u sub C de T. ¿Sí? Miren que sí. Si T menor que 0, perdón, si T menor que C, ¿cuánto vale u sub C de T? Vale 0 y 1 menos 0 es 0. ¿Sí? 1 menos 0 es 1. Por h de T es h de T. Y si T mayor o igual que C, u sub C de T vale 1 y 1 menos 1, 0. Es esta función así es h de T por 1 menos u sub C de T. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, oh, voy a volverlas a dibujar. Digamos que esta es la función g de t. ¿Sí? Esta es la función g de t. Por acá está el valor de c. Entonces, la función que recorta antes de c, después de c, esta es g de t por u sub c de t. Esta de acá, esta es la que recorta después de c. La que recorta antes de c, esta de acá es g de t por 1 menos u sub c de t. ¿Sí? Esta recorta después de C, esta primera recorta después de C y la otra recorta antes de C. ¿Sí? Y esta. Deja pasar entre A y B y recorta después de C. Esta es la función g de t por u sub a de t menos u sub b de t. ¿De acuerdo? Tenemos las tres funciones. Toda función definida por tramos la podemos escribir en términos de esas tres. Entonces, esa va a ser la clave. Cada que le den una función definida por tramos, escribirla en términos de estas tres. Y enseguida vamos a ver por qué es importante escribirla en términos de esas tres para poder resolver los problemas de valores iniciales Profe, que vamos a tratar. ¿Sí?
Pero una pregunta. Sí, Kevin. Y digamos esa última, pero que recorte a los lados. ¿Cómo así? O sea, que mayor a B recorte y menor a recorte. Y en la mitad de los dos no. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Para que vea cómo es que funciona. Más ejemplos. Por ejemplo, esta función f de t, digamos igual a t a la 2 menos 1 para t menor que 5 y 0 para t mayor o igual que 5. Esta función f de t, ¿quién es? En términos de escalón unitario. ¿A cuál se les parece? F de t por 1 menos u sub. Exacto. A esta de acá, la que recorta después de t. O sea, aquí es f de t, ¿cierto? Entonces es la función t a la 2 menos 1, ¿cierto? Por 1 menos u sub 5 de t. Ahí está. U sub 5 de t para t menor que 5 vale 0. Y 1 menos 0 es 1. Por t2 menos 1 es t2 menos 1. Y para t mayor o igual que 5 vale 1. 1 menos 1, 0. Y 0 por cualquier cosa es 0. ¿Sí? Llamamos este ejemplo 1. El ejemplo 2. Digamos esta función f de t igual a seno de t para t menor que, digamos, 3pi. ¿Sí? Digamos, coseno de t más t para t entre 3pi y 5pi. Y t más 5 para t mayor o igual que 5pi. Esa función está definida por tramos. ¿Cómo escriben esa función definida por tramos en términos de escalón unitario? Mire las tres funciones que tenemos acá. Esa función hay que escribirla en términos de esas tres funciones. Entonces, digamos, esta primera de acá, esta de acá, fíjate que está recortando, hay que recortarla después de 3pi. Entonces, mire cómo se escribe esto, ¿sí? Esta función f de t se escribe como seno de t por 1 menos u sub 3pi de t. Entonces, fíjese que si t es menor que 3pi, u sub 3 de pi, 3pi vale 0. 1 menos 0, 0, o sea que solo está dejando pasar seno de t. Entonces, en este tramo solo deja pasar seno de t más. ¿Cuál es la función que solo deja pasar en un intervalo? ¿Cuál es la función que solo deja pasar en un intervalo? ¿Cuál es? Esta función que solo deja pasar en un intervalo. ¿Cuál es? La pulso rectangular. Es acá más coseno de t más t
¿Y cuál es la que deja pasar? La pulso rectangular. O sea, U sub 3 pi de t menos U sub 5 de t. Es la que deja pasar solo en ese pedazo. Y la que deja pasar después de 5 pi, que es la función más t más 5 por U sub 5. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro? ¿Sí? No hay dudas hasta ahí. ¿Listo? O si tienen alguna duda, me dicen. Bueno. Entonces, la clave es que escriban las funciones definidas por tramos en términos de pulso rectangular. Bueno, si f es una función de 0 más infinito en los reales y c es un número mayor o igual que 0, entonces definimos la función U sub c de t por f de t menos c. ¿Cuál va a ser esta función? Pues ya sabemos cuál es. Para t entre 0 y c, la función U sub t vale 0. Pues vale 0. Y acá vale f de t menos c para t mayor o igual que c. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a, como la transformada de Laplace la hemos definido para funciones entre 0 más infinito, pues simplemente es eso. No hay nada de raro. ¿Sí? Simplemente, ¿qué es esa función? Es una función desplazada. Es esta función. Si esto es f de t, ¿sí? Por acá está c. Recuerda que está definida para t mayor o igual que 0. Entonces, si esta es la función, entonces, ¿qué es la función? Esta de acá es la función. Esta de acá es la función U sub c de t por f de t menos c. Simplemente escoger la función f de t y la desplaza c unidades. Eso es lo que le hace f de t, ¿cierto? Eso es lo que hace la función U sub c de t por f de t menos c. Desplazar esa función c unidad. Ahora sí, vamos a ver entonces cómo utilizar esto para resolver problemas de valor inicial. Y antes de eso, entonces necesitamos el teorema de traslación. Teorema. Y este es el segundo teorema de traslación. El segundo teorema de traslación. Entonces, supongamos que la transformada de f de t, que la vamos, ¿cierto? Que es una función que depende de s, existe. Supongamos que la transformada de Laplace de la función f de t existe para s mayor que a. ¿Sí? Y que c mayor que 0. Y que c mayor o igual que 0. Entonces, mire lo que dice el teorema de traslación. Entonces, la transformada de Laplace de la función U sub c de t por f de t menos c, ¿sí? La transformada de Laplace de esta función es e a la menos
a la menos C por S por la transformada de Laplace de f de t. ¿Sí? Y la transformada de Laplace de f de t es f de s. Eso es lo que dice el teorema de traslación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mire cómo se aplica el teorema de traslación. Entonces, este dice cómo sacarle la transformada de Laplace a una función f de t por un escalón unitario. ¿Cómo es? E a la menos c por s por la transformada de Laplace de la función. ¿Sí? Entonces, notemos que ¿cuál es la transformada inversa de Laplace de E a la menos c por s por f de s? ¿Cómo se calcula esta transformada de Laplace? Entonces, mire, tome transformada inversa. ¿Qué está diciendo? Es E a la menos S tiene que ver con la escalón unitario por la transformada de Laplace de la función que queda. Pero en lugar de t, coloca t menos s. Esta es la fórmula que hay que manejar. Estas dos fórmulas. Esta, tanto la transformada directa como la transformada inversa. ¿Cómo sacarle la transformada a una función por un escalón unitario? ¿Y cómo sacar la transformada inversa? Entonces ahí está. La transformada directa, la transformada de u sub c de t por f de t menos c es e a la menos c por s por la transformada de Laplace de f de t. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven claro por qué eso es así? Veamos. ¿Sí? Voy a hacerlo acá simplemente para que miren cómo es que funciona. Por definición, ¿esto qué es? La integral entre 0 e infinito de e a la menos, ¿sí? ¿Cuál era la definición de transformada de Laplace? De e a la menos st por la función a la que le vamos a sacar transformada. Esa es la definición de transformada de Laplace. Y esto simplemente lo escriben como la integral entre 0 y c de e a la menos st. ¿Y cuánto vale la función u sub c antes de c? Vale 0. Por 0, por f de t menos c de t más la integral entre c e infinito de a la menos st y la función u sub c de t para t mayor o igual que c vale 1 por f de t menos c de dt. O sea que esto, ¿cierto? Esto es 0 y acá, ¿sí? ¿Cuánto vale esta integral? Entonces hacen el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable hace? U, ¿cierto? Igual a t menos c. Con el cambio de variable u igual a t menos c, entonces, ¿quién es d de u? D de u es d de t. O sea que esto es la integral de e a la menos s por t. ¿Y quién es t? U más c por f de t menos c, pero t menos c es u. ¿Y quién es d de t? De u. Y cuando t vale c, la u vale 0, y cuando t tiende a infinito, la u tiende a infinito. Y esto es por propiedades de los exponentes, es e a la menos c por s, ¿sí? E a la menos c por s
por la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por u, f de u, y esto es e a la menos c por s, y esta integral es simplemente la transformada de Laplace de la función f, o sea, f de s. ¿De acuerdo? Entonces mire que es simplemente una sustitución. Entonces, estas dos fórmulas son las que deben de manejar. Esas dos fórmulas son las que deben de manejar. ¿Listo? Pues ahora sí, vamos a ver ejemplos. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de U sub c de t? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa transformada de Laplace? Mire la fórmula. Apliquen esta fórmula donde la función f de t, ¿cuánto vale? La función f de t vale 1, ¿sí? O sea que esto es lo mismo, ¿sí? Apliquen esa fórmula a la función f de t igual a 1. Entonces es e a la menos c por s, e a la menos c por s, por la transformada de Laplace de la función 1. Apliquen esta fórmula, mire, con f de t igual a 1. ¿Y cuál es la transformada de Laplace de 1? ¿Cuál es la transformada de Laplace de 1? ¿Cuál es la transformada de Laplace de 1? 1 sobre S. 1 sobre. Conclusión. La transformada de Laplace de la función escalón unitario, ¿sí? De la función escalón unitario es e a la menos c por s sobre s. Esa es la transformada de Laplace, ¿sí? Por tanto, la transformada inversa de Laplace de e a la menos c por s sobre s, ¿cuál es esa transformada inversa? Pues subcédete. ¿Sí? Mire de acá. ¿Sí? Es eso, hay que ir teniéndolo en cuenta. ¿Sí? Bueno. Otro ejemplo. La transformada de Laplace de U sub pi de t por coseno de t menos pi. ¿Cuál es esa? ¿Es igual a quién? Entonces se vienen para la tabla. ¿Sí? Mire que acá está C y acá está C. Entonces, si eso es así, la transformada es e a la menos s por la transformada de Laplace de la función f de t trasladada a pi unidades, c unidades. Mire que acá está f de t menos c y acá está f de t. Es como lo aplican en este caso. ¿Qué coloco en este caso? ¿Es quién? E a la menos pi s E a la menos pi s por la transformada de por la coseno. transformada de Laplace de la función desplazada a pi unidades. O sea, en lugar de coseno de t menos pi, coloco coseno de t. Y esto es e a la menos pi sobre s, y la transformada de coseno de t es s sobre s2 más 1, que ya la sabemos. ¿De acuerdo?
¿Cuál sería esa transformada de Laplace? Es con c igual a 3. Entonces es e a la menos 3s por la transformada de Laplace de seno hiperbólico y en lugar de t menos 3 coloco 3, desplazada 3 unidades. O sea que esto es e a la menos 3s y la transformada de Laplace de seno hiperbólico de t es 1 sobre c2 menos 1. Van y buscan en la tabla la de seno hiperbólico. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cuál sería la transformada de Laplace? ¿Sí? Esta es muy importante, te lo voy a colocar como una observación. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de u sub c de t por una función en g de t? ¿Cuál sería esa transformada de Laplace? ¿Cuál sería? Pues yo creo que sería e a la menos cs por la transformada de Laplace de g de t más c. ¿Están de acuerdo? Si ustedes saben aplicar la fórmula, como está acá, ¿sí? Entonces, hacen lo mismo. Simplemente esto lo escriben como g de t más c menos c, ¿sí? O sea, la transformada de Laplace de u sub c de t por g de t más c menos c. Y ahora sí tiene la fórmula que dice el teorema. Entonces es e a la menos c por s por la transformada de Laplace de esta función desplazada g unidad, c unidad. Entonces, esta fórmula de acá es muy útil. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a hacer más ejemplos. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de u sub 3 de t por t menos 3? ¿Cuál sería esa transformada de Laplace? ¿Cuál sería? ¿Sería igual a quién? Con c igual a 3. O sea, e a la menos 3s por la transformada de Laplace de la función t menos 3 desplazada 3 unidades. O sea que es e a la menos 3s y la transformada de Laplace de t es 1 sobre S2. ¿Y cuál es entonces la transformada de Laplace de la función u sub 3 de t por t? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa transformada de Laplace? ¿Es igual a quién? Entonces, aplique lo que acabamos de ver. Con c igual a 3, c a la menos 3s, por la transformada de Laplace de la función que queda y donde está t lo cambia por t más c. Simplemente estamos aplicando esto. Entonces es u de menos 3s por la transformada de Laplace de la función desplazada 3 unidades. Donde está t, coloca t más 3.
Entonces esto es e a la menos 3s, y ya sabemos que la transformada de Laplace es un operador lineal. Y esto es e a la menos 3s, y la transformada de Laplace de t es 1 sobre s2, y la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Y eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la transformada de Laplace de u sub pi de t por coseno de t? ¿Cuál es esa transformada de Laplace? ¿Cuál sería? ¿Qué coloco? Aplico la fórmula con c igual a pi. O sea, es e a la menos 3pi, perdón, e a la menos pi s con c igual a pi. E a la menos pi s por la transformada de Laplace de la función desplazada pi unidades. Es decir, donde está t, coloco t más pi. ¿Sí? Y esto es igual, ¿sí? Esto es coseno de t más pi es menos coseno de t, o sea, menos e a la menos pi s o la transformada de Laplace de coseno de t, que es menos e a la menos pi s, y la transformada de Laplace de coseno de t es s sobre s2 más 1. Y eso es todo. Entonces, fíjese que es simplemente aplicar esa formulita. ¿Cuál sería la transformada inversa de e a la menos pi por s sobre S2 más 1? ¿Cuál sería esa transformada inversa? E a la menos pi por s sobre S2 más 1. Entonces nos venimos acá. ¿Sí? Una exponencial por una función que depende de S. Una exponencial por una función que depende de S. Mire que esto lo podemos escribir así, como e a la menos pi por s sobre S2 más 1. Mire que es la exponencial por la función que depende de S. ¿Sí? Mírelo acá. Exponencial por función que depende de S. Entonces, la exponencial tiene que ver con la función u sub c de t, en ese caso con c igual a pi, por la transformada de Laplace de la función f de s que queda, y en lugar de t, coloca t menos c. Entonces, apliquemos esa fórmula acá. Entonces es con c igual a pi. Entonces esto es u sub pi de t por la transformada inversa de la función que queda, que es s sobre S2 más 1. Y donde está t, colocan t menos pi. Ese es el segundo teorema de traslación en la versión inversa. Entonces eso es u sub pi de t. ¿Y cuál es esa transformada inversa? Coseno de t menos pi. Coseno de t. Y donde estaba t, colocan t menos pi. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. La transformada inversa de a la menos 2s
sobre S a la 4. ¿Cómo lo hacen? De que esto es E a la menos 2S por 1 sobre S4. Exponencial por una función que depende de S. Entonces esto es U sub 2 de T por la transformada inversa de lo que quedó. Y donde está T, coloca T menos 2. Y esa transformada inversa ustedes ya la deben de conocer. ¿Cuál es esa transformada inversa? Uno sobre S a la N. O sea, es de la forma S a la N más 1. Para que sea la de T a la 3, en el numerador tiene que aparecer 3 factorial. Entonces multiplican y dividen por 3 factorial. Y donde está T, colocan T menos 2. Esta transformada inversa es 1 sobre 3 factorial por U sub 2 de T. Y ahora sí, ¿cuál es la transformada inversa de 3 factorial sobre S a la 3 más 1? Es la transformada de T a la 3. O sea, de T y a T, ¿cierto? De T a la 3. O sea que a T lo cambian por T menos 2. Y eso es todo. ¿Es claro hasta acá o tienen alguna duda? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Resolver el problema de valor inicial siguiente. Y segunda más 4y igual a t para t entre 0 y 1 y 1 para t mayor o igual que 1. Con y en 0 igual a 0 y y' igual a 0. ¿Sí? Resolver ese problema de valor inicial. Listo. Utilizando pues transformada de Laplace. Bueno, es como resuelven ese problema de valor inicial. ¿Qué es lo primero que deberían de hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir esa función definida por tramos en términos de escalón unitario. Entonces, esta función ¿cómo la escriben en términos de escalón unitario? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Pues mire que esta es la función que recorta, ¿cierto? Que deja pasar en el primer intervalo entre 0 y 1. O sea que esta es la función t, ¿por quién? Por 1 menos us1 de t, más la función que deja pasar después de 1, que es us1 de t. ¿De acuerdo? O sea que esta función escrita por tramos, ¿cierto? Se puede escribir en términos de escalón unitario. O sea que este problema de valor inicial se puede escribir
el problema de valor inicial se puede escribir como y segunda más 4y igual a ¿quién? Entonces igual a t más 1 menos t por uso 1 de t, con y en 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? T por 1, t, y saco factor común, uso 1 de t. ¿De acuerdo? Es ahora sí, ya está en términos de escalón unitario. Como está en términos de escalón unitario, entonces ahora, ¿sí? Ahora, y mire que para aplicar el segundo teorema de traslación, la función debe estar en la forma u sub c de t por f de t menos c. Entonces la voy a escribir así. U sub c de t por t menos c. Fíjese que esto de acá, lo voy a volver a escribir acá, arriba. Entonces, el problema de valor inicial es simplemente y segunda más 4y igual a t menos, saco factor común, menos 1, que multiplica a t menos 1 por uso 1 de t. Este es el problema de valor inicial que vamos a resolver. Entonces, primero se escribe la función definida por tramos en términos de escalón unitario. Y después, ¿cómo se resuelve? Tomamos transformada de Laplace a los dos lados de la ecuación diferencial y aprovechamos que la transformada de Laplace es un operador lineal. Transformada de Laplace de t menos 1 por uso 1 de t. Bueno, y acá aplicamos la tabla. ¿Cuál es la transformada de la segunda derivada? Entonces van a la tabla, que es S2 por la transformada de Laplace de y menos S por y en 0 menos y' en 0. ¿Sí? Van a la tabla y le aplican las fórmulas. La transformada de Laplace de la segunda derivada es S2 por la transformada de y menos S por y en 0 menos y' en 0, más 4 veces la transformada de Laplace de y. Entonces, la transformada de la segunda derivada ya la colocamos, más 4 veces la transformada de Laplace de y. Esto de acá es igual a la transformada de Laplace de t, y la transformada de Laplace de t es 1 sobre S2, menos, y acá hallamos la transformada de Laplace de este. ¿Y cuál es para hallar la transformada de Laplace de ese? ¿Qué hacemos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos para hallar la transformada de Laplace de t menos 1 por 1 de t? Segundo ¿Qué se teorema. aplica ahí? El segundo teorema de traslación con C igual a ¿cuánto? A 1. O sea que si lo aplicamos con C igual a 1 es E a la menos S por la transformada de Laplace de ¿quién? De t. De T. ¿Sí? A T lo cambian por T más 1, o sea, traslada una vez, o sea que sería la transformada de Laplace de T más 1 menos 1, o sea, la transformada de Laplace de T. Y condiciones iniciales, y en 0 vale 0, y' en 0 vale 0. O sea que queda S2 por la transformada de Laplace de y más 4 veces la transformada de Laplace de y igual a 1 sobre S2 menos y a la menos S sobre S2. ¿De acuerdo? Y de acá, mire que acá está la transformada de Laplace de y acá está la transformada de Laplace de y. Te sacan
factor común transformada de Laplace. O sea que es S2 más 4 por la transformada de Laplace de Y igual a 1 sobre S2 menos E a la menos S sobre S2. Y despejamos transformada de Laplace de Y. ¿Sí? De donde la transformada de Laplace de Y es 1 sobre S2 por S2 más 4 menos E a la menos S sobre S2 por S2 más 4. Y por tanto, ¿qué tenemos? Que ya tenemos transformada Laplace de Y despejada y tomamos transformada inversa. ¿Sí? Por tanto, Y de t es la transformada inversa y aprovechamos que es un operador lineal, que es 1 sobre C2 por S2 más 4, ¿sí? Menos la transformada de Laplace de a la menos S, ¿cierto? Y a la menos S sobre 1 sobre C2 más 4. Y ya es hallar cada una de esas transformadas de Laplace. ¿Y cómo hallan cada una de esas transformadas de Laplace? Acá hacen fracciones parciales, ¿sí? ¿Cómo queda? Esa fracción parcial queda, ¿sí? 1 sobre C2 menos 1 sobre C2 más 4. Entonces mira que en el numerador que queda, S2 más 4 menos S2, o sea, queda 4. O sea que Y de t es igual a un cuarto, ¿sí? Acá hacen fracciones parciales, ¿sí? Menos, y acá aplican el teorema de traslación. ¿Cómo aplican el teorema de traslación? Es el exponencial, o sea, U1 de t por la transformada inversa de lo que queda, que es S2 más 4, y donde está t, coloca t menos 1. Simplemente es el teorema de traslación. ¿Listo? O sea que Y de t es igual a un cuarto de la transformada de Laplace de 1 sobre S2 menos la transformada de Laplace, porque es un operador lineal, de 1 sobre C2 más 4, ¿sí? Menos, y acá esta transformada de Laplace son las mismas fracciones parciales que tenemos, de 1 sobre S2 más 4. O sea que es la transformada de Laplace de 1 sobre C2 menos la transformada de Laplace de 1 sobre C2 más 4, y en lugar de t ponen t menos 1. Y acabamos de resolver el problema de valor inicial. ¿Cuál es la transformada de Laplace? Pues esto es un cuarto. ¿Cuál es la transformada de Laplace inversa de 1 sobre C2? Transformada inversa de 1 sobre C2, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este, T. Y T la menos, transformada inversa de 1 sobre C2 más 4. ¿Cuál es? Seno de 2t. Para que sea la de seno, acá tiene que aparecer 2. Entonces ustedes multiplican y dividen por 2. O sea, es menos 1/2 de seno de 2t. Menos un cuarto de
U1 de t por la transformada inversa de 1 sobre C2, que ya sabemos que es t, pero donde está t colocamos t menos 1, menos 1/2 de seno de 2t, y donde está t colocamos t menos 1. Y esa es la solución de ese problema de valor inicial. ¿De acuerdo o alguna duda hasta acá? Está claro, profe. Bueno. ¿Sí? Entonces, mire cuál es la clave para resolver estos problemas de valor inicial. Este fue el ejemplo. Entonces, esta es una función definida por tramos. La escriben, ¿sí? Es definida por tramos. La escriben en términos de escalón unitario. Ya está en términos de escalón unitario. ¿Cómo se resuelve? Como hacíamos en las clases pasadas. ¿Sí? Se toma transformada a ambos lados, se aplican los teoremas, despeja la transformada de Laplace y toma transformada inversa. Eso es todo. Bueno. Ahora vamos a ver el tema que es derivada de una transformada. Derivada de una transformada. Y esto nos va a ayudar a sacar la transformada, ¿sí? De Laplace de un polinomio por una función f de t, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir también resolver ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler por medio de transformada de Laplace. Veamos cómo. Si f de s es la transformada de Laplace de f de t, que ya sabemos que por definición es la integral entre 0 e infinito de e a la menos st f de t, d de t, ¿sí? Luego tenemos que, entonces dice, la derivada de una transformada, entonces derivemos la derivada de la función f de s con respecto a s, no es más que la derivada con respecto a s. ¿Y cuál es la función f de s? Pues es la transformada de Laplace, la integral entre 0 e infinito de a la menos st f de t de dt, que no es más que la derivada parcial de e a la menos st f de t de dt. Y estamos derivando con respecto a s. Entonces esto es la integral entre 0 e infinito, ¿sí? Entonces t es constante. Entonces la derivada de e a la menos st es e a la menos st por la derivada interna con respecto a s, o sea que es menos t f de t de dt. Y esto no es más que ¿quién? Que la transformada de Laplace de la función menos t por f de t. ¿Sí? Y la transformada es un operador lineal. Conclusión. Conclusión. Esta es la fórmula que van a utilizar. Luego, sí, f de s es la transformada de Laplace de la función f de t, es decir, si la función f de t tiene transformada de Laplace, entonces tenemos que la derivada de la transformada es menos la transformada de t, f de t. ¿Listo? La transformada de t, f de t, entonces es menos la derivada de f de s con respecto a s. Esa es otra forma de ver. ¿Listo? Bueno, si eso es así, entonces notemos que
¿Cuál sería la transformada de t a la 2 por f de t? ¿Cuál sería esa transformada? ¿Cuál sería? Entonces miren lo siguiente. T al cuadrado lo que podemos escribir como t por t, o sea, t por f de t. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y ya sabemos cómo hacer la transformada de t por una función f de t. O sea que esto es menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función t f de t. ¿Sí o no? Estoy aplicando esta fórmula de arriba, esta fórmula que estoy encerrando con verde, la estoy aplicando no a la función f de t, sino a la función t por f de t. Entonces es la derivada de la transformada de t f de t. Y vuelvo y aplico esa misma fórmula. Esto es menos la derivada con respecto a s. ¿Y cuál es la transformada de Laplace de t f de t? Es menos la derivada con respecto a s de f de s. Y menos por menos da más. O sea que es la segunda derivada de f de s con respecto a s. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si es claro o, no, o tienen dudas. Si tienen dudas, me dicen. ¿Listo? Bueno, entonces, en general, por inducción pueden ver esto. En general, si f de s es la transformada de Laplace de f de t, entonces, la transformada de Laplace de t a la n por f de t, ¿qué esperan que sea? Mire, la de tf de t es tf de s. La de t2, acá está. ¿Cuál sería la de t a la 3? D tercera de FS. Ujú. Tercera derivada de FS. Veamos un caso más y seguir. ¿Sí? La derivada, perdón, la transformada de t a la 3 por f de t es igual a la transformada de t a la 2, ¿sí? Por t f de t. Y la transformada de t a la 2 por una función es la segunda derivada, ¿sí? O sea, aplican esto. Entonces es la segunda derivada con respecto a s, ¿de quién? De la transformada de Laplace de t, f de t. Y la transformada de Laplace de t, f de t es menos la derivada con respecto a s de f de s, que no es más que menos la tercera derivada de f de s con respecto a s. ¿Sí? Ahí sí tenemos la fórmula. En general, si la función f de t tiene transformada de Laplace, si eso es así, entonces tenemos esta fórmula. La transformada de Laplace de t a la n por f de t es ¿quién? ¿Qué coloco?
Mire acá. La de t f de t es menos la derivada de f de s con respecto a s. La de t2 es la segunda derivada. Y la tercera derivada, y la t a la 3 por f de t es menos la tercera derivada. O sea que es menos 1 a la n, ¿sí? Menos 1 a la n por la enésima derivada de f de s. Y eso es todo. ¿Listo? Esta fórmula también hay que tenerla en la tabla. Hay que tenerla en la mano. ¿Sí? Bueno, ahora, observación. ¿Sí? Notemos que la transformada de Laplace de t f de t es menos la derivada con respecto a s de f de s. Por tanto, tomemos transformada inversa. La transformada inversa de la derivada, la transformada inversa de la derivada es menos t f de t. Mucho cuidado con estas formulitas. En la próxima clase vemos ejercicios donde utilicemos todas estas cosas. ¿Listo? O sea que esto de acá no es más que menos t por la transformada inversa de f de s. Esa es otra forma de ver. Bueno, ahora sí, vamos a hacer ejemplos. Ejemplos. Primero, ¿cuál sería la transformada de Laplace de t a la 5t? ¿Cuál sería esa? Utilizando lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la transformada de Laplace de t f de t? La transformada de fíjese que esta es una función, ¿cierto? La transformada de una función del tipo t f de t. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que es menos la derivada con respecto a s de la función que queda. ¿Cuál es esa función? Esta función. Esta función es la f de t. Entonces es menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de a la 5t. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y eso es igual a qué? Esto es menos la derivada con respecto a s de, ¿cuál es esa transformada? 1 sobre s menos 5. Y esta derivada ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale esta derivada? S menos 5 al cuadrado menos la derivada del de abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro? Veamos otro. La transformada de Laplace de t a la 2 por este mismo, a la 5t. ¿Cuál es esa transformada? ¿Cuál es esa transformada? Derivar la respuesta anterior otra vez. Sí, o de una vez es la derivada, la segunda derivada de la transformada de la función e a la 5t
con respecto a S. O sea que es la segunda derivada de qué función? De 1 sobre S menos 5. Y ya sabemos que es la derivada con respecto a S, y la primera derivada nos dio 1 sobre S menos 5 al cuadrado. ¿Y cuál es esta derivada? Pues ya sabemos que es el de abajo al cuadrado menos la derivada del de abajo. ¿Sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuál sería la transformada de t seno de 5t? ¿Cuál sería esa transformada? ¿Cuál sería? La transformada de t por una función que depende de t. O sea que es menos la derivada con respecto a s de la función f de t. O sea que este es 5t. Este es el que está haciendo el papel de f de t. ¿Sí? T por f de t. Es que ¿qué dice la fórmula? Acá la tiene. ¿Sí? La transformada de Laplace de t f de t es menos la derivada con respecto a este cuadro que está encerrado en verde. La derivada de t con respecto a t es menos la derivada de f de s con respecto a s. Entonces, se lo estamos aplicando con f de t igual a 5t. O sea que esto es menos la derivada con respecto a s. ¿Y cuál es esta transformada de Laplace? 5 sobre s2 más 25. Este sí. Y ya sabemos cuál es esa derivada. ¿Cuál es esa derivada? ¿Cuál es? De abajo al cuadrado menos la derivada del de abajo. O sea, 2s. O sea, 10s. ¿Listo? Ve qué pena una pregunta, ¿qué pasó con el menos? ¿Cuál es la derivada de Ah, 1 sobre f? Es menos f' sobre f2, ¿cierto? sí, sí, sí. Sí, menos por menos da más. ¿Listo, Juan Manuel? ¿Cuál sería la transformada de t por el seno hiperbólico de 3t? ¿Cuál sería? Entonces, menos. Este de acá, este, es el que hace el papel de f de t. Entonces, ¿cuál sería? Sería menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de lo que quedó. Y esto es menos la derivada de Laplace de seno hiperbólico. ¿Y cuál es seno hiperbólico? La derivada es, ¿cuál es la transformada de seno hiperbólico? Es 3 sobre S2 menos 9. Y ya sabemos derivar esto, que es el de abajo al cuadrado, S2 menos 9 al cuadrado, menos la derivada del de abajo, que es 2S por 3, 6, 6S sobre S2 menos 9 al cuadrado. En general, ¿cuál sería la transformada de Laplace de t a la por t? ¿Cuál sería esa transformada de Laplace?
Entonces, este es el que hace el papel de f de t. Entonces, ¿quién sería? Es menos la derivada con respecto a s por la transformada de Laplace de e a la a por t. O sea que es menos la derivada con respecto a s de 1 sobre s menos a. ¿Sí? Y la derivada de esto ya sabemos cuánto da. Es el de abajo al cuadrado menos la derivada del de abajo, que es 1. Ese es 1 sobre s menos a al cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la derivada de este? Bueno, así en general. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a ver en la próxima clase cómo utilizar esto para resolver problemas de valor inicial. Por ejemplo, ¿cómo resolverían esto? Traten de resolver este. ¿Sí? Entonces alguien diría, no, vea, multiplico por t. Y si lo resuelvo como una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, no lo pueden resolver por Cauchy-Euler. ¿Sí? No se puede resolver por Cauchy-Euler. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler que nosotros las analizamos son para t mayor que 0 o para t menor que 0. Y la condición inicial la estamos tomando en 0. Entonces no se puede. Entonces vamos a ver cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales utilizando teorema transformada de Laplace. Entonces en la próxima clase retomamos en este ejemplo. Bueno, si tienen dudas o si no, podemos Y dejar bueno, por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Sí, Juan Manuel. para las transformadas de Laplace siempre están definidas para t mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí, Ah, ok. sí, porque es la integral entre 0 e infinito. Sí. Ah, listo. 0. Profe, O sea que todos los Bueno, problemas de Juan Manuel, optimización el son supletorio t va a mayor. ser la primera semana de febrero. Profe, entonces, qué pena, ¿Listo? le mandamos a su correo entonces la incapacidad. Sí, correcto. Ah, bueno, muchas gracias. Es que Bueno, yo te envié correo, pues ese mismo, a ese, pues antes del parcial, y pensé que pues que normalmente los respondías, pero entonces usted ya solamente los anota para el parcial. sí, lo que pasa es que no hemos definido la fecha, ¿cierto? Ah, Sí, listo. Entonces no es necesario que te vuelva a enviar el listo. correo, ya usted lo tiene. Sí, no, reenvíamela de nuevo. ¿De acuerdo? Listo, profe. profe, Eh, sí, el CIA no está funcionando hasta el 17 de enero. Sí, estaba desde el año pasado, ¿cierto? Como desde el 17 o algo así, no está funcionando. Está en mantenimiento y le están haciendo unas adecuaciones, o sea que no tenemos sí hasta la próxima semana. ¿Sí? Bueno, bueno, que tengan un feliz profe, día. una pregunta. Profe, Sí, Kevin, Que gracias. es que yo ahorita a las 11 tengo perdón. clase. Ah, la grabación, dame un segundito y yo la detengo. Sí.